Buenas tardes. Buenas tardes y bienvenidos. En breve comenzaremos. Esperemos un par de minutos más a que se conecten las personas inscritas. Ok, vamos a comenzar. Buenas tardes, bienvenidos a todos a nuestro webinar sobre seguridad de accidentes en el trabajo. Mi nombre es Cristian Munilla, yo soy consultor senior de la empresa Bella Consulting Group. Tengo ya aproximadamente 5 años dentro de la empresa. Bella Consulting Group es una empresa con presencia a nivel internacional, especializada en evaluaciones de pruebas psicométricas para selección y evaluación de personal. Agradezco su tiempo y su disposición para poder participar en este webinar, sobre todo en estos momentos difíciles que todos estamos viviendo trabajando desde casa a través de toda esta pandemia del COVID-19. Estaremos desarrollando el contenido y cualquier duda o consulta la pueden ir haciendo a medida de que voy hablando. Al final del webinar voy a intentar responderla a todas ellas. Aquellas que no alcance a responder, las voy a tomar nota de ellas y serán respondidas a través de correo electrónico a cada una de las personas que va consultando. Entonces, la idea es poder revisar el modelo 6 Behavioral DNA, cuyo objetivo principal tiene que ver con la reducción de accidentes laborales. Mayoritariamente debido a que el daño generado en términos económicos es bastante significativo, aproximadamente el 4% del Producto Interno Bruto Mundial, y eso sin contar el impacto familiar, social y el resto de las afecciones que se hacen directamente a las personas como tal en el tema del accidente. Un resultado bastante significativo en términos económicos. Según la investigación, en general se habla de que gran parte de los accidentes tienen un elemento causante que tiene asociado el factor humano. Es decir, la mayoría de los accidentes se generan por nosotros mismos. Entonces, la idea es poder profundizar en esta sentencia, o sea, esta afirmación que es bastante repetida en el ámbito de la seguridad. Nosotros partimos haciendo una investigación fijando como meta o como conducto objetivo la accidentabilidad laboral. Luego de ello, hicimos una revisión bibliográfica en términos de la investigación disponible a nivel científico que podía establecer relaciones entre accidentabilidad y factores humanos, específicamente en los factores psicológicos. Entonces, revisamos cerca de 50 investigaciones provenientes de varios países y pudimos sistematizar cerca de 20 factores humanos que estaban ligados a esta mayor o menor accidentabilidad, pudiendo así alcanzar lo que se llama el state of the art, en términos de poder conocer cuál es el estado de la ciencia en esta materia. Luego de ello, pudimos crear un instrumento preliminar para efectos de poder aplicarlo en dos grupos extremos. Un grupo de personas con historia de accidentabilidad, que en este caso para la muestra fueron 559, y 216 personas que no empleados actuales que no registraban accidentes en un periodo de 2 años. Luego de eso generamos perfiles a efectos de poder identificar las diferencias en la respuesta de cada uno de ellos y a los puntajes generando finalmente el modelo 6 Behavioral DNA, una herramienta para selección y evaluación de personal que permite apuntar a la reducción de accidentes laborales. Para poder entender, es importante conocer lo que es la personalidad. Todos hemos escuchado, sabemos más o menos algo, alguna información tenemos al respecto sobre la personalidad, pero no es más que un grupo de características y rasgos que influencian o ayudan a explicar una conducta individual como tal.
claramente todos tenemos una personalidad específica determinada. La personalidad está creada por la combinación de estos rasgos, que son tendencias a actuar o sentir en cierta manera en circunstancias dadas que diferencia a una persona de otra. Estos rasgos son estables y son medibles. Entonces, tenemos que el Safe Behavioral DNA es un test predictivo que mide la probabilidad individual de desempeñarse de forma segura y no sufrir accidentes laborales. Este es el foco del modelo como tal, por el cual nosotros decidimos crearlo. El modelo se sustenta en 4 factores, de los cuales tenemos concentración, cumplimiento de normas, autocontrol y prudencia. Estos 4 factores están compuestos de 10 dimensiones. Atención a los detalles, precaución, apego a normas, tolerancia al estrés, integración social, control de seguridad, rechazo al riesgo, entre otros. Entonces, el primero, el factor concentración, está compuesto de atención a los detalles y precaución. Atención a los detalles se relaciona con la prolijidad, con el cuidado, con la menor distracción. Personas más cuidadosas, más prolijas, por supuesto que se accidentarían menos que otras personas en una situación inversa. Precaución está asociado a la introversión y la apertura. Las personas más introvertidas se accidentan menos, principalmente porque ellas son más retraídas y están dispuestos a mirar cosas que una persona extrovertida, ya que está más preocupada de los temas sociales y pierde de vista la seguridad. Esto está sustentado en distintas investigaciones a nivel internacional que han podido establecer la relación entre el continuo de introversión, extroversión versus la accidentabilidad. Por otro lado, la apertura tiene que ver con la creatividad. Las personas más creativas se accidentan más que las personas menos creativas. Esto también, nuevamente, está bastante sustentado en términos de investigación. Y la lógica que está detrás es pensar en cargos y o funciones que se cumplen. Por ejemplo, en una industria que son más rutinarias estas tareas, más monótonas, las personas más creativas estarían más proclives a saltarse esos procedimientos al ponerse más creativos, como lo dice la misma característica. Entonces, de atención a los detalles y precaución se genera el factor concentración. Por ejemplo, y quizás bastante elocuente, bastante clarificador, tiene que ver con la conducción de vehículos, donde pequeñas distracciones pueden generar hasta accidentes mortales. Entonces, una pequeña distracción de 1 milisegundo puede generar un accidente. El segundo factor es cumplimiento de normas, que está compuesto de 3 dimensiones: apego a las normas, integración social y control de seguridad. Apego a las normas tiene que ver con el ajuste social y el respeto a las normas. Las personas, hay personas que son más o menos apegadas a las normas en general. Las personas menos apegadas a las normas en general van a tender a estar menos apegadas a las normas de seguridad. Entonces, por supuesto que estarían más expuestas a sufrir accidentes laborales a no seguir las pautas de seguridad de la empresa. La integración social tiene que ver con el altruismo, con la amabilidad. Las personas más altruistas se accidentan menos que personas más egoístas. Y el ejemplo más claro puede ser un conductor de bus que lleva pasajeros. Al ser más altruista, por supuesto, va a estar más preocupado de su seguridad y de la seguridad de sus pasajeros. Es decir, esta persona no va a tomar mayores riesgos, no va a tomar riesgos innecesarios en términos de ser más cuidadoso con la velocidad, estar pendiente de al momento de hacer los doblajes en la curvatura, entre otros. Finalmente, control de seguridad tiene que ver con el locus de control. El locus de control es un constructo psicológico que va de externo a interno. Las personas con locus de control externo tienden a culpar al destino, al azar o la suerte de lo que sucede en su vida personal y específicamente de los accidentes laborales. Mientras que las personas con locus de control interno tienden a asumir como propia la responsabilidad en términos de la prevención de accidentes laborales. Entonces, esas 3 dimensiones generan el factor cumplimiento de normas. Bueno, ahí tenemos un ejemplo de situaciones bastante claras en lo que se refiere a la falta de cumplimiento de normas, entre otras características de la foto. El tercer factor es autocontrol.
Está compuesto de 3 dimensiones: manejo de la ansiedad, estabilidad emocional y tolerancia al estrés. El manejo de la ansiedad tiene que ver con ser, por supuesto, más ansioso, ya que la ansiedad es una reacción natural, biológica, del ser humano frente a situaciones de amenaza. En la medida en que no exista esta situación de amenaza objetiva, obviamente se generaría una situación más compleja en términos de un cuadro de ansiedad. Entonces, las personas que tienen un mejor manejo de la ansiedad tendrían a accidentarse menos que personas con mal manejo de ansiedad. La estabilidad emocional es otra dimensión que tiene que ver con el factor autocontrol. Las personas con mayor inestabilidad tendrían a accidentarse más. Y finalmente, tolerancia al estrés, que es la capacidad de enfrentar situaciones de estrés, el manejo de este tipo de situaciones, entendiendo que gran parte de las funciones laborales actuales están expuestas a una situación de estrés. El tener la capacidad de manejarlas adecuadamente sería un factor protector en este sentido, y personas con mayor tolerancia al estrés tendrían a accidentarse menos que otras en una situación inversa. Un ejemplo de este factor bastante gráfico es el caso de Andrea Lubitz. Él era copiloto de una aerolínea europea que se llama Germanwings, y en un vuelo desde Barcelona a Düsseldorf decidió suicidarse piloteando el avión y con él llevarse la vida de 150 personas. El día 24 de marzo del 2015. Esta persona tenía, por supuesto, ciertos rasgos psicológicos complejos, estaba diagnosticado como una persona depresiva, inestable, además de que vivía una situación emocional crítica debido a una ruptura sentimental. Existe mucha información en Wikipedia o en Google sobre este caso porque fue bastante terrible, pero justo lo que aparece en la investigación se refleja que él tomó la decisión de suicidarse de manera fría. Estaba pasando por una situación crítica en términos económicos, sentimental, entre otros, y esto fue gatillado por su inestabilidad previa y se generó esta situación compleja en la cual él decide quitarse su vida. Y con él llevarse también los 150 pasajeros que iban a bordo. Eso en términos de autocontrol, la importancia de ese factor en términos de su impacto en la accidentabilidad laboral. Y finalmente, prudencia, que tiene que ver con control de impulsos y rechazo al riesgo. Las personas más impulsivas tienden a accidentarse más que las personas que no reaccionan de forma inmediata, que piensan mal las cosas, que se dan su tiempo, digamos que tienen una conducta un poco más reflexiva. Y rechazo al riesgo, que es la búsqueda de nuevas sensaciones, una conducta temeraria. Las personas que tienen esa necesidad de experimentar nuevas sensaciones, ya sea saltar por paracaídas o la velocidad, entre otras cosas, están en funciones que, por ejemplo, conducir un bus los va a llevar a experimentar esa adrenalina que les hace falta y obviamente van a generar una situación compleja. Bueno, ahí hay un ejemplo bastante ilustrativo de lo que estamos hablando, donde se está realizando una conducta temeraria en el ámbito laboral. El modelo se orienta a la aplicación para selección y evaluación de personal. Toma cerca de 35 minutos en ser respondido y el reporte se provee en forma inmediata, opera en línea y cumple con las pautas de no discriminación en términos de género y edad. Tiene un índice de confiabilidad de 0.93 según Alpha de Cronbach calculado. El reporte se presenta según los colores del semáforo, desde baja probabilidad de conducta segura en el rojo hasta el verde, que se refleja con alta probabilidad de conducta segura. El reporte se visualiza donde existen 3 tipos de resultados. Primero, el núcleo, que corresponde al puntaje global final, que es 6 Behavioral DNA, que presenta la probabilidad de conducta segura en el ámbito laboral. El anillo interior, que representa los resultados de los 4 factores, y el anillo exterior, que son las 10 dimensiones relacionadas y agrupadas para cada uno de los factores. Dependiendo de los resultados que se proveen para selección y evaluación, se genera una interpretación de los puntajes para el uso dentro de la empresa. Bueno, en este caso estamos comparando los 3.512 casos, los candidatos que han sido evaluados, donde se comparó la tasa de accidentabilidad de los últimos 5 años, donde el grupo de baja probabilidad de conducta segura presenta casi un 18% de autorreporte en accidentes laborales, mientras que el grupo con alta probabilidad refleja un 8,6%. En términos porcentuales, estamos hablando de un 108% más riesgoso que el grupo de alta probabilidad de conducta segura, considerando 3.512 casos de toda Latinoamérica principalmente. El mismo ejercicio lo realizamos con 3.756 personas,
donde el grupo de baja probabilidad de conducta segura o más riesgoso tendría una tasa de accidentabilidad de 37% versus el grupo de alta probabilidad con un 17,8%. En términos porcentuales, la diferencia es de un 106%. Es decir, el grupo de mayor riesgo, de baja probabilidad de conducta segura, tendría un 106% más de probabilidad de accidente que un grupo en verde, digamos, o con un buen puntaje en Safe Behavioral DNA. Bueno, principalmente esta era la información que nosotros queríamos compartirles en este webinar. Espero que les haya sido de utilidad. Están nuestros correos, ahí está el correo de contacto, info@safebehavioral.com. Cualquier información adicional, con gusto se la podemos ir revisando. Está la posibilidad de poder manejar alguna demo gratuita. Solicítelo a través de nuestro sitio web safebehavioral.com o a través del correo electrónico info@safebehavioral.com. Y con gusto estamos dispuestos a resolver cualquier duda, cualquier consulta, cualquier requerimiento de ser necesario. Muchas gracias por su tiempo. Veamos acá el chat, a ver si hay alguna consulta específica. No veo ningún comentario. De igual forma les indico que nosotros estaremos respondiendo cualquier otro tipo de consulta que tengan a través del correo electrónico que están viendo en pantalla o a través del correo que les va a llegar posterior a el webinar. En caso de que deseen ver nuevamente el webinar o compartirlo, también les haremos llegar un link donde ustedes podrán realizar la descarga o la visualización del mismo. Agradezco mucho el tiempo de todos, que estén muy bien, cuídense bastante y manténganse en casa. Muchas gracias.